Antes de empezar con el episodio, te tengo una gran noticia. En Marketing para Restaurantes desarrollamos un plan de marketing gastronómico completamente gratuito para tu negocio, para que tú entiendas cómo ser proactivo durante el año y aumentar tus ventas. Si lo quieres descargar, dale clic en el link de la descripción. Si tienes preguntas, escríbenos por WhatsApp y te atenderemos. Ahora sí, pasamos al episodio. Mis queridos amigos, bienvenidos al podcast de Marketing para Restaurantes. Mi nombre es Vincent y como cada semana regreso a ustedes con un nuevo episodio para seguir profundizando nuestro conocimiento del marketing y del emprendimiento gastronómico. Chicos, estamos de regreso para seguir hablando de un tema muy importante que ustedes han solicitado, que es el tema de ordenar su empresa y todavía trabajar esa transición de ser emprendedor o pasar de ser emprendedor a empresario gastronómico. Como se darán cuenta durante la intro que le voy a hacer a nuestro invitado, es algo que hemos definido porque ustedes lo han solicitado a través de las diferentes encuestas que hemos hecho durante los últimos meses, y me alegro porque termina siendo una solución para ustedes, nuestros oyentes, que están transformándose en personas que crean empresa, que se compran tiempo, que se compran tranquilidad y que obviamente benefician o impactan positivamente tanto a sus clientes como a sus empleados. Entonces, ese tema de formalización es un tema que vamos a tocar hoy a través de una entrevista muy buena. Incluso le dije a nuestro invitado Alejandro que para mí este podcast es uno de los podcasts más importantes de marketing para restaurantes, porque va a contextualizar lo que ustedes tienen que hacer para realmente formalizarse. En esa intervención, nuestro amigo Alejandro Coutin, o Coutin más bien, de Fracta Franchising, les va a explicar paso a paso cómo convertir su negocio en empresa, cómo formalizarse y cómo estandarizar. Y también les va a hablar de una intervención muy importante de Fracta la próxima semana aquí en Marketing para Restaurantes. Yo sé que ese video va a quedar para mucho tiempo en las redes y en YouTube, pero de igual manera la invitación es que ustedes nos acompañen. Es una masterclass de 4 horas con él y con Manuela, su socia, para que ustedes entiendan paso a paso cómo estandarizar su negocio desde la A hasta la Z, y también contar con herramientas que él mismo les va a contar al final del encuentro. Así que, como siempre, chicos, les doy las gracias por acompañarnos en ese podcast. Recuerdan suscribirse en el podcast en YouTube, calificarnos en Apple Podcasts, en Spotify, en Google Podcasts, y como siempre nos veremos la próxima semana para un nuevo episodio del podcast de Marketing para Restaurantes. Un abrazo. Bueno, Alejo, antes que todo, de mi parte y también de la parte de la comunidad de Marketing para Restaurantes, gracias. Y te voy a explicar por qué gracias. Porque ya es la segunda vez que intervienes en el podcast. También has intervenido en la masterclass del año pasado sobre el tema de expansión gastronómica, y vuelves a aparecer con Manu la próxima semana en una nueva masterclass sobre el tema de estandarización. Y me alegro porque mira que durante los últimos meses en esa intención de acortar la curva de aprendizaje de los emprendedores gastronómicos, nos hemos dado cuenta que es precisamente esta alianza que fortalece la comunidad. Yo Vincent, me estoy volviendo menos y menos experto, más y más periodista, más y más amigo de personas como ustedes que tienen el criterio, las herramientas, la experiencia para ayudar a emprendedores y a empresarios del sector. Y es ahí que ustedes entran en cuenta, sí, con Fracta, con su empresa. Si quieres, enseguida hacemos un pequeño repaso de lo que es Fracta. Y la razón también por la cual te tengo aquí es, mira qué tan extraño. Este año la comunidad se va a reír porque yo les decía, 2024, ventas, ventas, ventas. Porque yo asumía que en 2023 ya habíamos hablado suficiente del tema de crear empresa y cómo pasar de ser emprendedor a empresario. Y cuando hicimos encuestas, al mes de enero nos dijeron estandarización. Yo era como, tan raro, porque uno de nuestros objetivos este año es escuchar y precisamente no hacer lo que queremos, sino hacer lo que la comunidad necesita. Y ahí estás sobre ese tema de estandarización. Si bien tenemos una masterclass la próxima semana, igual estamos hoy tú y yo hablando de eso, porque para quienes no pueden estar, por lo menos tener una idea de lo que es formalizarse, porque es importante, en qué momento entra el tema de la estandarización y qué cubre. Ahorita, antes de empezar, me hablabas de producto, de
de procesos, de operaciones diarias, de marketing y publicidad, o sea, diferentes rubros, y qué rico tener como un panorama para que las personas mentalmente digan, ve, yo veía en mi restaurante cómo preparar alimentos y ahora veo unos departamentos, unas posibles tareas que me puedo proponer hacer, o solo, o si chicos nos quieren acompañar la próxima semana con Alejo durante la masterclass del 21 de febrero. Entonces, dicho eso, te voy a dejar presentarte, que nos cuentes quién es Alejandro, qué es Fracta, y así desde ahí empezamos a hablar. Vincent, pues muchas gracias por la invitación. Es un placer estar acá y fue un ejercicio bien interesante el año pasado cuando nos permitiste compartir algo de nuestra experiencia y digamos todo este conocimiento que hemos acumulado a lo largo de los años apoyando marcas gastronómicas. Tuvimos la oportunidad de conocer algunas de las marcas que siguen tu comunidad y de interactuar con algunas de ellas, y sentimos obviamente mucha empatía con sus procesos, porque la razón por la que existe nuestra firma es precisamente porque en el momento en que yo, muy joven, después de salir de la universidad, decidí emprender, y mi primer emprendimiento fue gastronómico, nunca tuve el mentoring o el coaching o el acompañamiento de expertos. Y cuando tú tienes un negocio, independientemente de la escala del negocio, necesitas tomar decisiones jurídicas, necesitas tomar decisiones financieras, necesitas tomar decisiones estratégicas, comerciales, de relacionamiento con tu personal. Y si no contienes y si no organizas eso desde el principio, pues en la medida en que crece tu negocio, pues crece la complejidad de esos temas, ¿verdad? No es que entre más grande es más fácil, entre más grande es más complejo lo que está en juego, desde la exposición de tu marca, la estandarización de tus procesos, de tus recetas, la cantidad de personas que se adhieren a tu marca, la responsabilidad que tienes con socios, o si te expandes a través de franquicias o de joint venture con otras personas, si haces co-branding con otras marcas. Entonces eso lo único que hace es hacer más complejo tu proceso. Entonces la invitación y lo que les queremos hablar un poco es cómo hacerlo de una manera más ordenada. Entonces mi nombre es Alejandro Cután, soy una persona experta en expansión de negocios. Concretamente, la gastronomía representa más o menos el 70% de nuestros clientes. Obviamente, ayudamos a todas las marcas de retail, moda, gastronomía, mascotas, servicios, etcétera. Pero claramente cuando uno habla de retail y de franquicias, que es concretamente nuestra modalidad de expansión más frecuente, casi siempre son empresas gastronómicas de todo tipo. Desde el pequeño emprendedor que se sabe una receta y opera su propio negocio, es el que sabe batir la crema, es el que sabe hacer el helado, es el que sabe hacer el pollo, lo que sea, hasta, digamos, la expansión de grupos gastronómicos relevantes aquí en el país, que ya tienen una estructura mucho más corporativa, que tienen departamentos al interior de su compañía y que desde un principio se asumieron como empresarios. Lo que hace Fracta Franchising, que es nuestra compañía, es básicamente, nace de esa frustración que yo tuve en su momento, de no tener a alguien que me acompañara en el proceso. Entonces, lo que hacemos es ayudar a las marcas a ordenar sus procesos para convertirse en una red de negocios más grande y más rentable, sea que atraigan inversionistas o no. Porque hay marcas que deciden crecer orgánicamente, ellos mismos, individualmente o como grupo familiar, como amigos. Hay otras, como las que nos buscan a nosotros, que consideran que pueden crecer hasta cierto punto con sus propios recursos, pero para poder acelerar su crecimiento, pues consideran que si se organizan, pueden atraer inversionistas y así darle velocidad a su crecimiento. Y ese es nuestro expertise. Yo soy negociador internacional de la Universidad de AFIT, tengo un MBA en la Universidad Royal Roads University en Canadá y soy certificado por la Asociación Internacional de Franquicias en Washington, D.C. como experto y tengo licencia, digamos, para ser broker de franquicias. Wow. Dijiste una frase clave,
ayudamos a las empresas a ordenar sus procesos para convertirse en una red de negocio. Yo lo retraduzco para la comunidad en enseñamos o preparamos las empresas internamente, generamos orden, esa palabra es muy importante, orden, para luego expandir. Mientras que mucha gente quiere primero expandir y ver tarde o temprano cómo se ordenan, ¿cierto? Que nos lleva a ese tema de la formalización. Yo sé que uno puede empezar por diferentes rutas, pero tú con tu experiencia, ¿desde qué momento empieza la formalización de la empresa? Me imagino que muchas veces pensamos en una acción, pero pues después de hablar contigo, siento que empieza con una mentalidad y un pensamiento, ¿cierto? Sí, lo que pasa es que la teoría y la práctica no siempre van a la misma velocidad. Ojalá todos empezáramos desde la planeación, desde el crecimiento personal, desde desarrollar habilidades de liderazgo, porque creo que uno de los principales retos en estos negocios gastronómicos es que puede que el fundador, esa persona que tuvo ese pico creativo para una receta, para un negocio, pues tiene un sentido de pertenencia indudable, pero él va a tener que reclutar un equipo de trabajo para que haga las cosas. ¿Y cómo hace para impregnarlos de esa misma pasión? Entonces, si no desarrolló como mínimo esas capacidades para enamorar, para cautivar, para liderar, empoderar a su equipo de trabajo, entrenarlos para que sean autosuficientes, para que sean disciplinados, metódicos, pues por muy creativo, por muy bueno que sea el negocio, si depende únicamente del fundador, pues tiene un gran riesgo de fracasar, porque cuando el fundador falte, pues se cae el proceso, se pierde la magia. Yo siempre he dicho que los negocios gastronómicos, en general todos, pero específicamente los gastronómicos, es como un ser vivo que tiene alma, y casi siempre el fundador del negocio es ese alma del negocio, es el motor de esa máquina. Y cuando esa persona se ausenta, pues tienes un negocio zombie, a no ser que te hayas tomado el tiempo de estandarizar tus procesos. ¿Qué es estandarizar los procesos? Es simplemente redactar cómo se hacen las cosas para que cuando tú faltes, alguien más lo haga tal cual, fiel a como lo concibió el creador del negocio. Nadie evalúa si es bueno o malo, es simplemente cómo nació este negocio, ¿cierto? Hay obviamente buenas prácticas en la gastronomía, en cuanto a la atención, en cuanto a la velocidad, en cuanto a la experiencia, pero siempre y cuando sean fiel reflejo de lo que quería hacer su fundador, probablemente se sostengan en el tiempo. Y ya luego, si le quieres añadir sofisticación, pues reclutas personas expertas en experiencia, en comunicación, en cocina, en lo que sea, para elevar lo que ya haces bien. Entonces, de eso se trata, de crecer con orden y estructura. ¿Cuándo es el momento? Yo pienso que depende. Pensemos negocios que son producto de la creación de un individuo versus productos que son producto de la creación de un colectivo, de una familia, de un grupo de personas. Cuando es un grupo colectivo, por lo general se reparten las funciones. Alguien sabe un poquito de administración, el otro sabe un poquito de números, de contabilidad y finanzas, el otro es mucho más creativo, el otro es el chef de la familia, y de cierta manera como que intuitivamente se reparten las funciones. Habrá otro que dice, no, yo pongo capital, yo vivo en otro país, o yo estoy muy ocupado en mi empleo convencional, yo pongo el dinero y ya, yo hice mi parte, y también está bien. Cuando el negocio crece, es producto de la concepción de una sola persona o de dos, y que solamente tienen esa capacidad creativa de la receta o de la experiencia o de la idea que vieron en otro país, pero no fortalecen esos otros pilares,
como la administración del negocio, las finanzas de un negocio, el liderazgo de un equipo de trabajo, ahí es donde realmente tienen que buscar fortalecer esos aspectos, bien sea reclutando empleados capaces o asociándose con personas que tengan esas competencias para que le complementen. Hazte de cuenta que un negocio gastronómico es como esta mesa que tiene estas 4 patas, ¿cierto? Entonces tú necesitas un buen producto, pero necesitas un buen marketing y necesitas una buena ubicación, que el aviso se vea, o que estés en un sitio de alto tráfico, o que si es un sitio clandestino, pues que te vean, tengas una buena presencia en las redes sociales. Y las 4 P's del marketing podrían ser, pero si te falta una o te faltan 2 patas para esta mesa, pues va a ser un negocio que no está firme. Conecto con el podcast que hicimos la semana pasada. Invitamos a Harold Kitian, que es un chef que también enseña a empresarios a formalizarse y a comprarse tiempo. Y él nos hablaba del hecho que un emprendedor gastronómico no puede solo ver su negocio a través, por ejemplo, de la cocina o solo a través de las finanzas, sino que tenía que realmente tener un esquema de cómo se conforma una empresa, que entender que hay un departamento de gestión humana, de marketing, de producto, de servicio, etcétera, para uno precisamente ordenar, construir los perfiles, contratar las personas correctas y estandarizar los procesos, que empezaba, pues esa formalización empezaba con entender el negocio, que es lo que acabas de mencionar. No es solo ejecutar los ojos cerrados, sino también entender el ecosistema y el negocio a través del cual estamos trabajando y operando. Así es. Entonces, es un tema de responsabilidad, pienso yo. El ser humano se caracteriza por llenarse de excusas para no crecer de manera ordenada, ¿cierto? Es que soy muy pequeño, es que yo arranqué con pocos ahorros, es que yo no estudié administración y finanzas, yo solo sé cocinar. Entonces son excusas, porque tú lo que puedes hacer inicialmente es contratar la intervención corta del capítulo de alguien que te organice el proceso de gestión humana. Cómo buscar candidatos, cómo reclutarlos, cómo compensarlos. Y esa intervención, la persona entra, te monta el proceso y se va. El tema contable, pues debería como mínimo tener una contabilidad de coquito fácil, pero si vas un poco más allá, alguien que te ayude a organizar un poco la estructura de tus proveedores, las compras, cómo es el flujo de caja de tu negocio, cuál es el punto de equilibrio de tu negocio, que pareciera elemental y muchos negocios no lo saben, ¿cierto? Lo básico. Y eso te lo hace una persona especialista en finanzas que te puede llegar, te arma un cuadrito en Excel y te dice, mira, aquí pones tus ventas, aquí pones la sumatoria de tus costos, aquí pones los gastos más relevantes de nómina, de arriendo y demás, y con eso más o menos vas a entender si tu negocio es rentable o no, más allá de que no sepas interpretar unos estados financieros, que tú sepas cuánto vendes, cuánto te cuesta, cuáles son tus gastos operativos y al final cuánto te queda. Eso es todo, 4 renglones. Y lo mismo puedes hacer con el marketing. Si tu habilidad no es la comunicación ni el marketing y no te gusta salir en cámara y no tienes tiempo o no tienes el talento para eso, pues hoy en día hay demasiado talento disponible, freelance, que te puede ayudar por etapas, por horas, por días, o que te hagan una intervención, te hacen un manual de marca, te crean una imagen y te acompañan por capítulos. Entonces, el emprendedor gastronómico a veces siente que no avanza porque no tiene cómo pagar a un CFO. No, es que ese no es el momento para un CFO, pero contrata a un contador o el mismo contador, págale unas horas extras para que te monte el cuadrito, págale a unas personas para que te manejen tu estrategia de comunicación. No, a lo mejor el flujo de tu negocio ni siquiera da para esos consultores freelance. Entonces tú tienes que capitalizarte un poco y tener unos ahorros para poder hacer esas intervenciones, porque si no vas a estar esclavo de tu propio negocio. Entonces, si ya tú eres esclavo de tu propio negocio, ya no lo disfrutas. Y si no lo disfrutas, no sale bien.
porque es clave pasarla bien en tu negocio, en lo que haces. Si no la pasas bien, no sale bien. Voy a abrir el tema de por dónde empezar con una frase que yo escuché el año pasado que me gustó y me gustaría como preguntar tu opinión sobre eso. Tuvimos en una intervención una persona que preguntó a un invitado por dónde es que uno empieza. Y Rui le contestó por dónde más duele. Sí. ¿Qué opinas? Recuerdo eso. ¿Sí? No, tiene toda la validez. Tiene toda la validez porque se parece un poco a la analogía que hice ahora de la mesa, ¿cierto? Tú debes identificar cuáles son tus fortalezas y potenciarlas y dedicarte a eso. Pero tú tienes que entender que un negocio debe parecerse más a una empresa que a un negocio, se compone de otras variables. Y si tú no tienes talento o no tienes ganas de aprender de eso, porque así me lo dicen muchos clientes, me dicen, Alejandro, es que a mí la contabilidad y hablar con abogados me aburre mucho. Y yo les digo, lo entiendo, pero aún así es tu responsabilidad. Es que no te tiene que gustar, pero es tu responsabilidad, porque tienes empleados, porque tienes clientes, porque tienes socios. Si no te gusta, aún así tienes que buscar administrar esas otras variables. Y si esas son las que te duelen, tomando las palabras de él, si la parte contable no te apasiona, tienes que aprender un poquitico, lo básico. Ingresos, costo de ventas y tus gastos y cuánto te deja. Si no te gusta el tema jurídico, es entendible, pero entonces tienes que buscar la asesoría de alguien que sí lo sepa hacer, porque una mala decisión jurídica puede hacer que todo el trabajo de años se vaya, ¿cierto?, por el abismo. Entonces, definitivamente tiene todas las razones. ¿Cuál es tu debilidad? ¿Por dónde te duele? Y ahí es donde te tienes que enfocar, para que tú sigas haciendo lo que te apasiona. Yo, por ejemplo, una de las marcas que nosotros comercializamos, que tú las conoces, de bebidas, yo logré persuadir a su fundadora de que se dedicara a la parte entretenida del negocio, a acompañar a su red de negocios, ¿cierto? Ella ya no tiene que estar muy pendiente de las importaciones, ya no debería estar tan pendiente de lo que pasa detrás del mostrador, porque ya lo vivió durante varios años. Ahora es tu momento de acompañar a tus puntos de venta propios y franquiciados para que estén bien motivados, bien capacitados, que las estrategias que tú como fundadora ideas pues se repliquen en toda la red de negocios. Ahí es donde tú agregas valor. Y ya busca el acompañamiento de un contador, de un abogado, de asesores para los temas que no te gustan o no te apasionan. Muy bacán. Es por ese lado. Me encanta. Vamos a entrar ya en materia en cuanto a esos pilares de la estandarización. Volvemos a la definición que dijiste ahora. La estandarización es dejar las cosas claras y escritas para que el día que yo no esté, pues la gente sigue pensando y operando como yo creo que es mejor o como me imagino debe funcionar mi marca y mi negocio. Primer pilar. Ahorita antes de la entrevista me mencionaste producto. ¿Empezamos por ahí o hay de pronto otro rubro que te gustaría primero? Está bien, no hay un orden específico. Digamos que de esos pilares que debería estandarizar todo empresario gastronómico, pues claramente está el producto o producto / servicios. Hay marcas que aparte de producto ofrecen servicios y es simplemente eso que sabes hacer, lo debes registrar, documentar, estandarizar para que sigas siendo fiel a lo largo del tiempo, sigas siendo homogéneo, pero también para rentabilizar tu negocio, porque si lo estandarizas, pues no vas a improvisar en las compras, no vas a improvisar en la búsqueda de ingredientes, siempre vas a buscar que la receta sea fiel. Y en la medida en que lo estandarices, creces y tienes más poder de negociación con tus proveedores y logras también economías de escala, eficiencias. Entonces, dentro de los pilares a documentar está claramente la estandarización del producto que ofreces, sea bebidas, sea comida rápida, sea mantel, ¿cierto? Sea producto fresco, sea producto congelado, sea producto importado, no importa, es estandarizarlo
al máximo. Esa estandarización tiene que ver claramente con las recetas. Creo que hay un término que todos conocen que es la Biblia de producto, la Biblia de las recetas, donde está de la A a la Z cómo se produce el producto, ¿cierto? Pero también está el empaque, que tomó mucha relevancia durante la pandemia, porque estábamos, las marcas gastronómicas estaban muy acostumbradas a la atención a la mesa o en el counter, pero tuvieron que reinventarse y eso le pasó a muchos clientes nuestros que no hacían delivery y no hacían delivery hasta marzo del 2020 y en abril del 2020 tuvieron que empezar a aprender a hacer delivery. Ya habían marcas que estaban muy posicionadas, que lo hacían muy bien y hubo marcas que tuvieron que frenar en seco y esperar varios meses para poder empezar a ofrecer su producto a través de delivery. Entonces el empaque es muy relevante. Incluso conozco marcas que nacieron en la pandemia y eso refleja cómo ante la adversidad nacen también oportunidades. Y hay marcas que nacieron en la pandemia y como nacieron en la pandemia son súper eficientes en el empaque. Y se posicionaron tanto en el mundo digital que dicen, no necesito establecimientos. Yo puedo operar a través de redes o puedo tener una cocina oculta y no necesito el overhead o el costo de un arrendamiento, de unos empleados, porque ya me di a conocer. Entonces el empaque es clave. Y luego está el tema, pues obviamente, de costos. Está bien, yo siento que la gastronomía es un arte, pero no por ser arte deja de ser un negocio, todo lo contrario. Entonces, tiene que ser bueno el producto, tiene que ser bonito, atractivo, ¿cierto?, para el consumidor, pero también tiene que ser rentable. Entonces, esa estandarización de producto también pasa por el capítulo de medir la rentabilidad, que lo vamos a explicar en un video posteriormente, donde vamos a, de la manera más simple posible, explicarle a un emprendedor gastronómico cómo costea un producto, básico, sencillo. Hay veces que el emprendedor gastronómico no sabe diferenciar entre lo que es el costo de producir lo que vende y qué es un gasto. Es una cosa elemental, que es mover de un renglón a otro, lo pones arriba o lo pones abajo. Pero lo debes entender, ¿cierto?, para saber si estás midiendo bien tu producto en comparación con otros competidores de la misma industria. No sé, en panadería, entonces hay una cantidad de jugadores en el mercado, de reposterías y demás. Entonces, ¿cómo mides tu eficiencia? ¿Cómo mides tu rentabilidad? Tú tienes que compararte con la media del mercado, ¿cierto? No tienes que hacer lo mismo que ellos, pero sí deberías entender que hay unos aprendizajes de algunas marcas de muchos años, de mucha trayectoria, y tratar de entender qué hacen ellos bien y luego lo incorporas en tu proceso y lo sofisticas o lo adaptas a tu proceso, ¿cierto? Entonces, de eso se trata. Primero, estandarización de producto. Luego está la estandarización de los procesos de gestión humana, el proceso de recursos humanos, del personal. Y en un negocio como estos, donde uno cree que lo que está vendiendo es comida, pero realmente lo que está vendiendo es un servicio, es una experiencia memorable, eso es lo que uno debería estar vendiendo en gastronomía, pues eso, aunque ya han robotizado y automatizado algunas marcas, todavía la interacción entre el ser humano es predominante. Entonces, por muy lindo que sea tu local, por muy deliciosa que sea tu receta, por muy económico que sea tu producto, si tienes un empleado que la embarra, que no tiene una buena actitud, que llega tarde, que cuando llegan los clientes, si el horario es hasta las 9 de la noche, pero si llega una familia a las 8:45 y le haces mala cara y le sacas la escoba, porque vas a llegar tarde a ver tu novela o te va a dejar el bus, si dejas tu negocio en manos de personas con esa mentalidad, no va a estar bien. Entonces tú tienes que atraer personas que, si como empresario gastronómico estás ausente del negocio, pues que esas personas lo cuiden igual o mejor de lo que tú lo harías, con ese sentido de pertenencia. Entonces, de hecho, nosotros dentro del proceso de estructuración de crecimiento de las marcas,
le trabajamos muy duro a ese capítulo de mentoring y de coaching y de mindset, de ayudarle al empresario a pensar en grande, a convertirse en un buen líder. Porque definitivamente, si es un negocio de 3 empleados o de 40 empleados, como puede ser un restaurante grande, vas a tener que liderar un equipo de trabajo, vas a tener que delegar, vas a tener que enseñar, empoderar. Y ese es fundamental, producto, gestión humana. Luego está las operaciones diarias. ¿Cómo lo haces? O sea, ¿a qué horas crees que deberías abrir? ¿Cuál debería ser la música que suena en tu local? Eso pareciera elemental, pero a veces tú llegas a restaurantes y dices, ¿pero qué es esta música? Porque no está explícito, no es una política, entonces el empleado de turno pone la música que a él le parece que está bien, ¿cierto? El guión, cómo se saluda a un cliente, cómo se despide, cómo se maneja un reclamo, una objeción. Te pones a la defensiva, le haces un descuento, le das una cortesía, sí señor, no señor, lo tuteas, le hablas de usted, hay marcas que son muy cercanas y se dicen amor o papi. Eso no, ni bueno ni malo, simplemente cuál es el lenguaje, el guión con el que se debería comunicar tu marca. Las operaciones diarias implican también la manera como limpias tu local, cómo funciona el sistema de operación, el sistema de información, las cámaras de seguridad, absolutamente todo. El manual de operaciones diarias es como el más robusto, que como su nombre lo indica, te explica cómo se opera un negocio desde que abre hasta que cierra, los 365 días del año, para que si el fundador de la marca no está, o si la marca se expande a otra ciudad, funcione como una réplica idéntica. Que termina siendo como el complemento perfecto después de tener la gestión humana muy bien, como acompañarlo desde operaciones diarias permite tener como un ecosistema muy claro de lo que tenemos que hacer y cómo hacerlo. Claro, porque tú puedes tener gente muy buena, te tomaste el trabajo de definir los perfiles, digamos las funciones muy claras, pero si no les das una instrucción clara, ellos van a hacer lo mejor que creen que pueden, pero nadie los mide, ¿cierto? Entonces el manual de operaciones diarias les dice, ustedes que son unos buenos candidatos, unos buenos empleados, deben hacer las cosas así, ¿cierto? Obviamente hay que ser flexibles, ellos pueden tener iniciativas, claro, uno debe contratar personas con iniciativa, pero también darle un derrotero de lo básico, lo elemental que no puede faltar. Ayer casualmente, anecdóticamente, fui a un restaurante que uno pensaría es un sitio de lujo, y llegamos a la hora del brunch y no habían cubiertos en la mesa. Entonces nos servimos el brunch, varias personas, llegamos a la mesa y el brunch era caliente, entonces varios minutos pasaron antes de que nos trajeran los cubiertos. Es una cosa elemental, pero si tú vas a un buffet o un brunch, pues tú deberías tener todo lo necesario para tener una buena experiencia. Son detalles elementales que alguien debería velar. Hombre, los domingos cuando hay brunch en este restaurante, tiene que estar todo a la mano para que el comensal coja all you can eat, lo que quiera, y se va para su mesa y coge y tiene todo listo. Y eso solamente se logra cuando se deja por escrito y se le comunica al personal. Muy, muy importante. Y se comunica. Claro, escribirlo no sirve de nada. No, de nada, literalmente. Entonces, nos contratan algunas marcas, eso pasaba antes, ya no pasa, pero nos contrataban algunas marcas y nos decían, hombre Alejandro, nos interesa ese servicio que ustedes prestan, entonces por favor, escríbanos los procesos y ya nosotros los ejecutamos. Y nosotros caíamos en esa trampa muchas veces. Perfecto, entonces les redactábamos los procesos, sacábamos toda esa información de las distintas áreas de la compañía y les decíamos, ustedes ya están listos para expandirse. Y el empresario cogía eso y lo guardaba en sus cajones y seguía, ¿cierto?, absorbido por el día a día. Y cuando detectamos eso, nos dimos cuenta que los manuales son muy importantes, hay que hacerlos,
porque decantar la información que tiene el fundador de una empresa o de una marca y ponerlo sobre el papel no lo reemplaza nadie. Pero el solo hecho de plasmarlo en el papel o en el computador no es suficiente, lo tienes que comunicar. Y la manera de comunicarlo es con capacitación. Y la capacitación, y creo que esto no lo hemos dicho en ninguno de tus podcasts, es que el empresario gastronómico cree que el 100% de la capacitación es de producto, que es una capacitación técnica. Y yo, digamos que en mi experiencia considero que la capacitación de producto en nivel de importancia puede ser un 20, un 30%, porque ya al final ya no le vas a seguir explicando la receta al chef, o sea, ya él se la sabe, o a los meseros cómo hacer el cóctel, ya se lo saben. El otro 70 o 80% de la capacitación tiene que ser en las habilidades blandas, ¿cierto? En aquello que es más sutil, más intangible. Ya saben hacer el producto, pero ¿con qué actitud llegan al trabajo? ¿Con qué propósito se unieron a mi marca? ¿Están aquí porque estaban desempleados, varados, buscando, como decimos en Colombia, un escampadero temporal? ¿O realmente están conectados con el propósito de esta marca? Y es mejor que el empresario gastronómico se tome todo el tiempo que sea necesario en reclutar un equipo que se adhiera a él porque comparte sus valores y no por un tema económico. Y me parece que eso no es delegable. No es delegable. El empresario gastronómico tiene que entrevistar a cada una de las personas que va a interactuar con sus clientes, desde el señor de seguridad en la puerta, el host, la hostess, el DJ, cada uno de esas personas, porque por más trayectoria técnica que tengan, es que ha sido un chef reconocido, ha sido un barman reconocido, ya está certificado para hacer la experiencia latte en Milano, lo que sea, pero si es una mala persona, tiene una mala actitud, tiene otro propósito en su vida, va a traer toda esa maleta de frustraciones o de problemas y la va a traer a mi negocio. Entonces, no lo habíamos dicho, pero digamos que más o menos 20 o 30% de la capacitación del personal, diría yo que debería enfocarse en lo técnico, claro, en los procesos, las recetas, la biblia de productos, el costeo, lo que sea, pero el otro es en desarrollarlos, porque para que tú no seas esclavo de tu negocio, tú tienes que desarrollar gente muy buena para que tú algún día te puedas abstraer parcialmente o totalmente del negocio para que alguien de ellos te sustituya. Y esas personas solamente la vas a elevar si identificas en ellos liderazgo y otras habilidades que no necesariamente tienen que ver con la gastronomía. Qué pepita de oro. Muy buena. Sí, esa digamos que la deduje hace un par de años, luego de entender que, veamos, este es un buen ejemplo, una tableta. Cuando tú abres una tableta de estas, tú abres la caja y tiene ahí un manual. Nadie lee el manual, uno lo abre e intuitivamente empieza a jugar. Uno empieza a jugar y lo último que uno hace con un electrodoméstico, con un teléfono, con una tableta es leerse el manual. Uno arranca el proceso y eso es lo que pasa con los negocios gastronómicos también. Entonces, como normalmente el personal rota tanto, ¿cierto? Entonces, tú no te puedes poner a hacer una escuela de formación técnica únicamente, porque esa información se pierde, el empleado se va y se la lleva. Pero si tú le dedicas adicionalmente un poco a entender las necesidades, el liderazgo, a identificar personas claves, personas que se conecten contigo, a elevarlos un poco como personas, a responsabilizarlos del proceso, entonces ya tu negocio va a funcionar de manera autónoma. Súper. Sí, muy bueno. Muy buen paréntesis y creo que de eso sacamos un par de reels en Instagram súper llamativos. Seguimos en hablamos producto, gestión humana, operaciones diarias. Falta marketing y publicidad. Y bueno, nosotros tenemos otro que es los preoperativos, que es como buscar el lugar donde va a operar tu restaurante. Para expandirse. Sí, para expandirse, pero digamos que hay personas que les podría interesar, no sé si lo consideres relevante. Sí, claro, ¿cómo lo busco? ¿Cuánto debería pagar de canon de arrendamiento? La gente no sabe.
¿Cómo lo adecuo? ¿Cierto? ¿Cuánto debería invertir en la adecuación de un restaurante, por ejemplo? Cosas por el estilo. Que es relevante porque vuelvo a poner el contexto para quienes nos escuchan y nos ven en YouTube. Alejo se dedica a la expansión de negocios gastronómicos a su 70%, pero esa expansión exige orden, que es lo que estamos hablando hoy. Y efectivamente, a la hora de expandir, sea con recursos propios o con franquicias, bueno, tenemos nosotros que discernir y saber dónde deberíamos estar ubicados y según nuestro modelo de negocio, cuánto debería pesar nuestro arriendo si queremos ser económicamente viable. Correcto. A ver, ese es el que nosotros denominamos el manual de preoperaciones, que es un ideal, que es cuando ya una marca está estructurada y ya a lo mejor cometió un par de errores, pero ya dice, bueno, de ahora en adelante, ¿cómo vamos a hacer para abrir los restaurantes, las discotecas, las tiendas de mascotas, lo que sea, pues todo tipo de negocios de retail? Entonces, digamos que esa es una decisión trascendental. ¿Cuánto voy a pagar por el canon de arrendamiento? ¿Y cuánto voy a pagar por la nómina de mis empleados? Esos son los dos rubros más importantes en un negocio gastronómico, pues aparte del costo de ventas, pero ya uno asume que el costo de ventas, la gente como mínimo multiplica por 2 y más o menos ahí están cubiertos. Pero si se equivocan en la ubicación, por más bueno que sea el negocio, el producto, el canon de arrendamiento debería oscilar entre un 8% y un 15% de las ventas. ¿Cómo así? Si es un negocio con puerta en la calle, o sea, un negocio que no está en un centro comercial, alquilaste una casa, por ejemplo, alquilaste un garaje donde hay peatones, estás en una zona residencial donde te ven, pero no tienes vigilancia privada, no tienes cajeros electrónicos, ni tienes un cine o un supermercado al lado, ¿cierto? Entonces ahí tú puedes pagar un 8%, digamos, de las ventas, máximo un 10%, diría yo. Si ya tú te aventuras a entrar a un centro comercial de primer nivel, de primera categoría, donde ya te garantizan con estadísticas, la administración te dice, mira, este es un centro comercial de 400, 500 mil visitantes mensuales, la demografía es 35% hombres, 65% mujeres, de los estratos 4, 5 y 6, ¿qué porcentaje? Cuando ya te reciben con métricas y tiene vigilancia privada y tiene almacenes ancla en su interior, ¿cierto? Tiene gimnasios, tiene cines, tiene bancos, entonces la probabilidad de que te vaya muy bien es alta. Entonces ya ahí tú podrías pagar, digamos, un 10, 12% como límite, 10% límite inferior, 12 estaría bien, 15 muy alto, pero todo depende. Si te dicen, mira, es que te voy a dar una burbujita al frente de los cines, o es que te voy a dar el local que está al frente del principal banco de este país, o te voy a dar este local en toda la puerta principal por donde pasan los 450 mil visitantes de este centro comercial, pues ya tú podrías decidir si ese 12, 15% está bien. Yo diría que 15 sería el límite superior si estás en un centro comercial, 8%, 8 a 10% si estás en un local con puertas hacia la calle. Eso es elemental, porque conozco muchos negocios que pagan 20, 25% en arrendamiento. Entonces se preguntan, ¿pero por qué no me da el negocio? Claro, porque es que se te está haciendo un 10% más en arrendamiento. Y compensar ese 10% más con muchas más ventas implica hacer mucho marketing. Mucho más volumen, sí. O te tocaría aumentar los precios, pero entonces ya pierdes competitividad. Entonces, esa decisión es determinante. Eso es lo que nosotros hacemos en el manual preoperativo, cuando una marca, digamos, apenas va a abrir o ya abrió y ya se equivocó un par de veces, pero dice, bueno, ya cuando abra en otra ciudad o cuando abra en otra locación de esta misma ciudad, ya sé cuál es mi límite mínimo, inferior y máximo de lo que puedo pagar en arrendamiento. De hecho, nosotros le estamos enseñando a muchas marcas a negociar el canon de arrendamiento como porcentaje de las ventas, que no era muy frecuente aquí en Colombia,
pero ya algunos centros comerciales, algunas copropiedades y algunos dueños de locales lo entienden y lo aceptan. Porque sobre todo si es una marca reconocida, pues dicen, en la medida en que esta marca crezca, pues yo crezco con ella, ¿cierto? Un 10% de las ventas. Si esta marca vende, no sé, 200 millones de pesos mensuales, me va a pagar 20 millones. Pero el próximo año la inflación va a subir, no sé, el 10%. Entonces, máximo, mi canon de arrendamiento subiría a 22. Pero si esta marca le da más velocidad a su crecimiento, no va a crecer igual que la inflación. Hay marcas que se duplican. Entonces, si crece, yo crezco. Entonces, se lo enseñamos de cierta manera, es más equitativo y te permite negociar con más contundencia ubicaciones estratégicas. Porque tú estás haciendo socio de tu negocio, de cierta manera, al dueño del local o al centro comercial. Cuando es el centro comercial con el que negocias, le dices, te doy un 10-12% de mis ventas. Eso es atractivo. Y es justo, es un valor que te va a permitir ganar dinero. Sigo con ese proceso de estandarización. Yo sé que no es tu enfoque, porque está Manu también con el tema de marketing en marca, y también es un tema que hemos tocado mucho, sobre todo en cuanto a narrativa de marca como solución para estandarizar pues, la marca y cómo comunica, etcétera. Pero no sé si tienes de pronto algunos tips de cara a esa estandarización de marketing y marca para esas empresas. Sí, sin duda. Cuando vamos a hablar del manual de marketing y comunicaciones de una marca gastronómica, arrancamos desde lo más elemental y es explicándole al empresario gastronómico que sabe probablemente de lo artístico de su negocio, pero no sabe de marketing. Entonces le explicamos los elementos básicos del marketing, ¿cierto? Las 4 P's del marketing, por ejemplo, la ubicación, la importancia de la ubicación, la importancia de su producto, la importancia de la promoción, la importancia de la distribución. Le hablamos un poco pues como de las distintas variables del marketing. Y luego vamos ahondando en cada una de ellas. Hoy en día la comunicación es fundamental para un negocio gastronómico. Conozco muchos restaurantes clandestinos que quedan en fincas, que quedan en veredas y que cuando llegas son lugares lujosos y sofisticados. Y que uno dice, pero ¿quién hace una inversión de esta magnitud en un lugar tan oculto? Pero es porque precisamente ese charm, ese encanto que le ponen es como la mística de llegar al lugar y demás, pero lo logran comunicar muy bien y la gente paga bien por eso. Entonces, hablamos de esa importancia de que el fundador de la compañía sea quien supervise o maneje sus propias redes sociales, y si no lo sabe hacer, contrate a alguien que lo haga bien, y que si se expande a otras ciudades, pues esa estrategia sea centralizada, que no delegue o que no permita que las otras sucursales empiecen a abrir cuentas paralelas, ¿cierto? No sé, si el restaurante se llama Helados Don Pepito, que no se llame Helados Don Pepito Barranquilla y Helados Don Pepito La Guajira y Helados Don Pepito Bogotá, porque ahí lo que estás haciendo es fragmentar a tu audiencia. Y si algún día se cierra alguna de esas sucursales, perdiste esos 20.000 seguidores. Entonces hablamos de la importancia de centralizar, de destinar un poquito de tus ingresos a la comunicación y al marketing. ¿Cuánto? Nosotros tratamos de sugerir como mínimo un 0.5 o 1% de tus ventas cuando es un negocio pequeño. Un negocio grande puede estar destinando un 3% hasta un 5% en su comunicación. No más que eso, pienso yo, para que, pues hay marcas que se van mucho más allá, pero hasta un 3%, 5% le permite tener una comunicación vigente a lo largo del tiempo y que, digamos, sea relevante. En eso enfocamos un poco la estrategia de marketing y comunicación. Ahora, ya un proceso más sofisticado de marketing y comunicaciones sería la creación de un plan de mercadeo, que eso sí sería ideal. Lo hacemos para nuestros clientes, no es lo típico que encuentras en los negocios, y ese plan es convertir esa visión del negocio, a dónde quieres llevar el negocio, convertirlo en un plan de negocios, con cronograma de tiempos, con presupuestos, con entregables, con acciones concretas, con participación en eventos, con pauta,
¿cierto? Entonces les ayudamos a construir un plan de marketing, que es de lo que va a hablar concretamente Manuela, de cómo se hace un plan de mercadeo elemental. Haga un plan de mercadeo a 1 año o a 5 años. ¿Dónde ves tu compañía? Y abstrayéndome un poco de esto y poniéndole ya algo de filosofía y de mística, aplica para todo. Si tú quieres llegar y llevar tu negocio a cierto nivel o quieres llevar tu vida a cierto nivel, pues ponlo por escrito. Di, hoy yo soy un negocio de este tamaño, pero quiero ser de tal tamaño o mi referente es de cierta manera. ¿Qué tengo que hacer para llegar allá? Entonces te pones un plan de crecimiento con metas, con comunicación, con equipo de trabajo, con presupuestos. Y es como el cuento del pesimista, del realista y del optimista. Normalmente el optimista le apunta a las estrellas y nunca llega. Y el pesimista dice, no, este país está muy mal y tampoco llega. Y el realista dice, esto es lo que hay y no pasa nada. Pero el optimista, aunque nunca llega a las estrellas, siempre va a estar por encima de los otros dos, porque siempre se puso una meta más alta. Y si pensó llegar a 10 puntos de venta, pues no llega a 10, pero llega a 7 o llega a 5 y ya se destaca de los demás. Entonces de eso se trata un plan de mercadeo, es de ponerse una meta alcanzable en el mediano o largo plazo y poner unas acciones concretas que te permitan llegar a ella. Me encanta, me encanta. Wow. Entonces, recapitulo. Hablamos de producto, hablamos producto, gestión humana, manual de operaciones, luego hablamos marketing y preoperativos. Sí. Estamos a 5. ¿Faltaría uno? No, esos serían los pilares básicos. Sí. Me encanta. Wow. Sí, ¿sabes qué me gusta? Nos damos cuenta que cada pilar tiene unas ramas. Muchas. Y ahí está la responsabilidad del empresario de atender todas esas ramas. Bueno, dentro de un solo, como se diría, totazo, vemos eso como muy intimidante, pero a fin de cuentas hay que recordar que desmenuzarlo un poquito. Y es un proceso, no se tiene que hacer de un día para el otro. Atienden primero lo que más duele y luego con el tiempo ir construyéndolo, o si ya tienen las ganas de expandir, pues recurrir a expertos como ustedes para ordenar la casa, tener todo listico y ya empezar a... Y la verdad yo valoro más la manera como lo hacen las personas, porque es preferible el que hace que el que planea y no ejecuta. Entonces a nosotros nos llegan las marcas en una etapa un poco más madura, donde dicen, mira, es que ya mi negocio está creciendo, me están contactando personas de otras ciudades que quieren una réplica de mi negocio o que quieren ser socios míos o me están preguntando que si yo vendo franquicias y yo no tengo nada para entregarles, pero por lo menos la marca ya tiene ese sex appeal. Entonces yo prefiero esas marcas que cuando me llega alguien, digamos, con mucha estructura, mucha idea de negocio, pero con muchos miedos, que no toma acción. Entonces es preferible, como dice un amigo, armar el avión en el aire y es, listo, ya usted se arriesgó a ofrecer su negocio, a incorporar socios, ya prometió una sede en otra ciudad, ya yo le ayudo a pavimentar el camino de aquí en adelante. Eso es lo que hacemos realmente nosotros. Me gusta. Quiero conectar un poquito con la idea del optimista que mencionaste ahora. Sí. En el camino vamos mirando qué pasa. Y eso es súper colombiano, porque el colombiano no es de planeación estratégica, el planeación es de intuición y nos fuimos y si uno trazara la línea yo creo que sería como un electrocardiograma, pero siempre para arriba. Es una cosa así. Hermano, yo quedo súper contento. Mira, la verdad como estructura, para mí este es un episodio clave, base, que vamos a ir comunicando, ve que está de acuerdo, dice así en este momento. Y me gusta, como que es de los podcasts que yo creo que todo restaurador debería escuchar. Te agradezco muchísimo. Yo sé que ese contenido se va a quedar por mucho tiempo, para toda la vida, el marketing para restaurantes, pero te voy a invitar a hacer dos cosas. Primero, unas últimas palabras para la comunidad. Tenemos personas que están en México, en Ecuador, en España, Estados Unidos y otros países, y en Colombia también.
qué les querías decir a los emprendedores. Y luego, si te parece, hablar un poquito de la masterclass de la próxima semana, que creo que hoy fue un abrebocas de lo que vamos a ver, porque la próxima semana, 21 de febrero, chicos, para que se animen, vamos a desmenuzar cada rama de este plan de acción a través de la experiencia pues, de Alejo y de Manuela. Así que están obviamente invitados y pondremos la información en la descripción del podcast para que se puedan comunicar con nosotros y participar, obviamente. Pero esos dos mensajes finales para que podamos empacar y volver a nuestra jornada. Perfecto. Dentro de los entregables o los obsequios que le vamos a dar a los seguidores del podcast que tomen la masterclass, vamos a entregarles un formato de descripción de perfil de los cargos. Eso pareciera elemental, pero hay marcas que realmente no se toman el trabajo de escribir con detalle cuáles son esos atributos que deberían tener las personas que quieren que hagan parte de su equipo de trabajo. Entonces les vamos a regalar esa herramienta. Les vamos a regalar una herramienta para que hagan su organigrama, verdaderamente un organigrama de un restaurante, pensándolo en un tamaño mediano, no en un emprendimiento, digamos, de autoempleado necesariamente, ni en uno muy corporativo, pero sí un tamaño mediano, donde cómo debería ser un organigrama ideal de un restaurante. Les vamos a regalar el checklist para auditar su punto de venta con los distintos criterios, cómo auditar el layout o la limpieza de su local, cómo están distribuidos los muebles, cómo está distribuida la comunicación, cómo atienden los empleados a sus clientes, si se siguen los formatos de limpieza, si se siguen ciertos procesos. Entonces ese lo regalamos y les vamos a hacer obsequio también de una herramienta pequeñita y elemental de cómo costear una receta gastronómica. Wow. Para tus seguidores pues en Colombia y fuera de Colombia, nosotros somos Fractal Franchising, pues tenemos oficinas también en Argentina, México, Miami y Madrid, donde les ayudamos a estructurar su modelo de expansión de negocios mediante las modalidades de franquicia, licencia o joint venture. Básicamente, primero organizamos sus procesos, que es lo que les vamos a enseñar a hacer, para que ustedes de manera autónoma empiecen a organizarlos, y ya luego cuando estén bien organizados esos procesos, empezamos a atraer inversionistas para acelerar su proceso de crecimiento dentro de Colombia, en cualquier país de Latinoamérica o del mundo, a través de la explotación de su marca. Súper. Alejo, mi hermano, gracias. Muchas gracias por la invitación. Estás siempre bienvenido por acá, tu Manu, puertas abiertas. Gracias por entregar valor a la comunidad y nos vemos la próxima semana entonces. Claro que sí. Muchas gracias, Vincent. Gracias. Gracias.